Estamos iniciando ya esta mañana en el noticiero de Radio Democracia, EXA FM y Democracia TV. También estamos integrados ya. Queremos saludar. Gonzalo Rosero no nos va a acompañar en estos días, está resolviendo unos temas personales, así es que Francisco Rocha estará acompañándoles en esta mesa de trabajo buscando la verdad, como dice Gonzalo. Están nuestros estudios ya para el primer tema planteado y que nos anunciaba Ana María, es la situación del IES, y la vamos a analizar desde el punto de vista no solo de lo que puede pasar hoy con la ley aprobada por la Asamblea y propuesta por el Ejecutivo, sino además en la situación que va quedando la institución, que uno dice ese es el mayor ahorro nacional, pero no es solo el ahorro nacional, sino la garantía de futuro para la tercera edad, pero también para los jóvenes que se pueden hacer inversiones. Así es que quiero saludar al exdirector del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el doctor Joaquín Viteri, que además es abogado laboralista reconocido en el país, al doctor Manuel Vivanco, él es vicepresidente de la Cámara de Comercio de Quito, pero no solo por su experiencia ya en mercado de valores, sino fue miembro del Consejo Superior de esa época de la Seguridad Social. Y también estaremos haciendo un contacto con Omar Serrano, él es ex miembro del directorio del BIES, del Banco Ecuatoriano de la Seguridad Social, quien también ha dado ya varias opiniones. Al saludarles y darles la bienvenida nuevamente, yo diría, doctor Vivanco, usted puede hacer un primer análisis de la situación, no sé si financiera, pero de la situación de la seguridad social, para después pedirle tanto a usted como al doctor Viteri y ya irnos adentrando a lo que plantea, los retos que plantea esta ley, que dice que es de promoción del empleo y todo eso, pero esto de los fondos, una primera evaluación en serio ya de la seguridad social. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, buenos días, Joaquín. Yo creo que este problema y esta gran opción institucional de la seguridad social en el Ecuador la podemos ver en su última etapa desde el año 2001, o sea, hace 15 años. 2 años después de la dolarización. Exactamente. Que realmente comienza a tener números en negro, diría. Exactamente. Y cuando se expide la ley 2001-55, que es la que nace a raíz de la disposición de la Constitución de 1998, que le da un mandato en la segunda transitoria al nuevo gobierno que se posicionaba en poco y le decía, rehaga esa institución. Claro. No hay nada que valga allí. Empiece con una comisión interventora estudiando lo que pasa, contratando consultores internacionales, especialistas en cálculo actuarial, y vamos a ver dónde llegamos con esta institución, porque es un caos, ¿no? Estaba en cero de inversiones, estaba en cero de ahorros, los servicios muy malos, y había prácticamente que nuevamente crear un seguro social después de tantos años haber sido positiva. Yo diría que con eso se empieza. El dólar, como usted anota, Francisco, es un aliciente, un empuje enorme en el proceso. Que no desaparecía sino que ni en las devaluaciones, sino que comenzaba a ahorrar. Y se empieza un proceso. Yo participé de 4 años de ese proceso, donde los ahorros de 300 millones pasaron a ser 4.700 millones. Los servicios iban creciendo poco a poco porque la elasticidad de mejorar servicios médicos, básicamente médicos y de otros, no es tan fácil armar, porque había que estructurar hospitales del día, hospitales especializados, el seguro social campesino con pequeñas unidades de ayuda médica, y empieza este proceso y llega a un punto que yo lo llamaría crucial, 2007, con una institución de alrededor de 5.000 millones de inversiones, con una red médica bastante buena, no la mejor, nunca ha sido la mejor, pero bastante buena, y ahí se inicia paralelamente un gobierno con una posición política, económica, social determinada. Ya la conocemos todos porque está 9 años en el poder. 10 años casi 10 años. Y allí se empieza, yo diría, en el primer momento,
hacer lo que tenía que hacerse. En el segundo momento empiezan las dificultades, en esta segunda parte empiezan las dificultades financieras, fiscales, económicas del régimen y toma recursos del IES. En y en ese cantidades intermedio enormes. se hace el banco del BIES. En medio de ese proceso, bueno, el banco del IES era es un asunto antiguo, eso no es ya creación era un proyecto, el proyecto venía de 15 años atrás. Pero hace el rol de la Comisión de Inversiones. Exactamente, se crea un banco en vez de la Comisión Técnica de Inversiones, se le pone un montón de gente alrededor y hace, yo diría, Omar nos puede un poco confirmar esto, hace menos que la Comisión Técnica de Inversiones en términos de rendimiento y en una menor labor de carácter de resultados, de carácter estratégico, de carácter bancario y financiero. Y llegamos en este segundo periodo, decía Francisco, en esta segunda parte, cuando el Estado empieza a perder recursos por el precio del petróleo y se acelera la búsqueda de recursos. En el IES. Y está ahí y estamos en una situación, yo diría, complicada, para empezar diciendo solamente esta palabra general, muy complicada, que hace urgente, que hace necesario, lo que dije hace poco en un foro con los trabajadores, con los cuales firmamos desde el punto de vista empresarial un convenio, estos 8 puntos, para nacer nuevamente o renacer como ocurrió en el año 2001. Doctor Viteri, nuevamente bienvenido. A ver, estamos en esto. La diferencia entre cuando usted fue director, y claro, ahí estábamos con Sucres, pero no habían dificultades de créditos. De usted, uno iba para usar todos los servicios de la seguridad social, como dice el doctor Vivanco, no es que era la mejor atención de salud, pero no es que era mala, ¿no? Pero este gobierno incrementó no solo para el derechohabiente, como dirían ustedes los abogados, sino incrementó a su familia el servicio de salud. Pero tampoco se incrementaron los médicos, los hospitales, sino que fue de inmediato. ¿Cuál es la diferencia entre el Seguro Social que usted dirigió y del que formó parte con el actual? Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Hay una diferencia abismal porque si bien el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en los años 90 estaba en un proceso también de transformación y inclusive de ir ya definiendo una serie de cambios en el sistema del Seguro Social, en lo que viene prácticamente a definirse como una situación grave para el sistema de seguridad social es en este gobierno, a raíz de que de una manera absolutamente inconsistente, yo diría desconocedora de lo que es la seguridad social. Este caballero y sus representantes en el Consejo Directivo comenzaron a prácticamente utilizar los recursos, hablando de un superávit, de que hay excesivos recursos en la seguridad social, que no los necesita, que están ahí guardados. Entonces, ahí prácticamente vino a desnaturalizarse todo lo que corresponde al sistema de seguridad social fundamental, que debe en este momento, en el siglo XXI, ser lo que en el mundo estamos nosotros discutiendo, un seguro social sostenible. Es decir, frente al seguro social de los años 90, al seguro social del siglo XXI, hay una diferencia abismal, porque antes no había ese temor de que vaya a desaparecer el seguro, como ahora sí hay el temor. Hay el temor de que si siguen con estas políticas legislativas irresponsables de seguir restando los recursos de la seguridad social, este sistema va a quebrar. Lo que nosotros decimos va a dejar de ser sostenible, que lo es hasta este momento. Porque para que haya un sistema de seguridad social sostenible, se entiende que haya recursos para las actuales prestaciones y para asegurar las futuras prestaciones. Pero lamentablemente, en este momento ya las actuales prestaciones ya están originándose una crisis para efectos de los pagos inmediatos. Doctor Viteri, y en este sentido uno diría entonces, a ver, pero tendría lógica si el gobierno dice, si la seguridad social produce unos fondos y esas se las puede invertir para que justamente sea viable desde ese punto de vista de esa inversión, genere recursos para poder cubrir, ¿no habrá hecho bien este gobierno en usar esos recursos? Mire, la inversión es muy importante, pero es que hay que hacerles entender a estos caballeros que usted en el momento que se afilia, aporta.
y esa aportación suya se constituye en una reserva para cuando usted necesite una prestación de salud, cuando usted necesite una prestación de riesgos del trabajo, cuando usted tenga una prestación ya, podríamos decir, inclusive las económicas, los préstamos quirografarios, los préstamos hipotecarios, y más tarde, la más fundamental, que es la jubilación. Que entonces, es en esencia, exactamente, digamos, entonces social, esa plata, ¿no?, se va guardando, y ahí sí viene lo que usted acaba de hacer referencia, la inversión. La inversión permite que se rentabilicen, que se incrementen esos valores para que, vuelvo a repetir, la seguridad social sea sostenible, es decir, asegure las prestaciones actuales y las futuras. Entonces las inversiones es absolutamente un proceso muy positivo, muy eficaz, y lo que nosotros estamos en este momento, como lo dije en un momento, en una anterior entrevista, es palpitando lo que va a ocurrir. Le quitan el 40% con la ley para la justicia laboral, mal denominada así, le quitan que puede ser un patrimonio tan importante que se le creó en 1937, es decir, cuando la caja de pensiones todavía tenía pocos afiliados y no había un déficit actuarial como el actual. Entonces, en ese momento se decía el 40% como contribución obligatoria del Estado permitirá hacer sostenible el sistema de seguridad social. Le quitan esa contribución obligatoria y en este momento consideramos que se encuentra en crisis, en una crisis galopante que, ojalá me equivoque yo, de aquí a unos 5 o 6 años ya no habrá recursos. Y ahí sí vamos a tener una situación sumamente grave para los pensionistas futuros. Y yo quiero saludar al señor Omar Serrano, ex miembro del directorio del BIES, de este Banco de la Seguridad Social. Él está en Guayaquil, a quien saludamos. Señor Serrano, buenos días. Están aquí en nuestros estudios el señor doctor Manuel Vivanco y el señor doctor Joaquín Viteri. Queremos ver su punto de vista. Usted había dado unas declaraciones, dice, la mayor inversión del fondo de cesantía está en papeles. Entonces, esos papeles, diríamos, ¿son papeles del Estado mismo? ¿Son inversiones en qué áreas? ¿Usted conoce de eso? Bienvenido, buenos días. Buenos días y un saludo a toda la audiencia de Radio Democracia. Efectivamente, el rubro de mayor inversión que tiene el Fondo de Cesantía es en papeles del Estado. El fondo a la fecha tiene aproximadamente 5.500 millones de dólares y de esos 5.500 entre papeles y una inversión que hay también en fideicomisos de proyectos públicos superan los 2.000 millones de dólares. Es decir, cerca del 40% del fondo de cesantía está invertido en el sector público. Y en general, del total de las inversiones de la Seguridad Social que administra el Banco del IES, aproximadamente el 47%, es decir, prácticamente la mitad, está en papeles del sector público, inversiones del sector público, lo cual pues convierte al sector público, al gobierno central en este caso, en el principal deudor de la seguridad social. Y eso nos debe llevar, junto con todos los acontecimientos últimos, definitivamente nos debe llevar a cuestionar el por qué bajo estas condiciones, si el Estado, el gobierno central ya no aporta con el 40%, si no ha pagado la deuda de salud, que a la fecha también ya supera los 2.100 millones de dólares, si además es el principal deudor de la seguridad social, ¿cuál es el justificativo o cuál es la legitimidad de que siga siendo el gobierno central que presida el IES a través del delegado del Ejecutivo? Yo creo que ya no hay absolutamente ninguna razón, ningún fundamento para mantener esa figura. Yo creo que el próximo gobierno o el candidato presidencial que gane las elecciones debe ser aquel que definitivamente le diga al pueblo ecuatoriano que le va a devolver el seguro social a los afiliados. La presidencia del Seguro Social debe estar blindada de injerencia política y debe ser ya definitivamente administrado de una forma técnica y autónoma, respetando la Constitución. Definitivamente no puede seguir siendo presidido por el Ejecutivo del Seguro Social. Señor Serrano, entonces uno podría decir, el BIES, a más de la comisión, o sea, a más del rol que tenía la Comisión de Inversiones de la Seguridad Social, ¿qué otras actividades ha planteado? ¿Cuáles son, digamos, el fundamento de la seguridad social planteada desde el Banco del IES? Bueno, es correcto
correcto que los excedentes, los recursos que queden luego de cumplir con las prestaciones, es decir, luego de cumplir con el pago de pensiones, con todos los gastos que se generan en salud, es correcto que si existen excedentes, estos se inviertan de tal manera que el seguro pueda obtener un rendimiento y pueda ir creciendo ese fondo que se requiere para el futuro. Así lo han hecho los modelos de seguridad social que funcionan de forma exitosa, por ejemplo en Noruega o en el mismo Chile, para no ir tan lejos. Entonces, eso es correcto. Lo que pasa es que las decisiones se tienen que tomar pensando en los intereses de la seguridad social y no pensando en utilizar al seguro social como un fondo de emergencia del gobierno central para solucionar problemas fiscales coyunturales. Y eso es algo que ha sucedido desde antes y pues y también obviamente en este gobierno. Entonces, está bien invertir los recursos de la seguridad social, pero invertirlos de acuerdo a los intereses de la seguridad social y en el esquema de que la seguridad social es un negocio pues de mediano y largo plazo principalmente. Tenemos que construir el fondo para que el futuro se pueda cubrir las pensiones. Señor Serrano, para agradecerle este contacto, la pregunta sería, de la época en la que usted estuvo en el BIES, ¿la mayor inversión fue en papeles del Estado y cuánto fue? No, de hecho la mayor inversión fue en créditos a los afiliados. Hasta cuando yo salí del Banco del IES, que fue en octubre del año 2014, nosotros habíamos entregado entre créditos hipotecarios y quirografarios una suma superior a los 6,000 millones de dólares, si no me falla exactamente la memoria, y ese fue el rubro de mayor inversión. Nosotros ya cuando el banco inició funciones ya habíamos heredado aproximadamente una inversión en papeles del sector público por parte de la Comisión Técnica de Inversiones que superaba los 3,000 millones de dólares. La mayor inversión que ha hecho el Banco del IES en los últimos 5 o 6 años ha sido en créditos a los afiliados. ¿Y usted tiene idea, señor Serrano, la recuperación de esa cartera? ¿Hay alguna cartera vencida? Sí, he visto con preocupación de que los índices de morosidad del crédito hipotecario se han incrementado. Justamente el día de ayer recibí esa información. Está en niveles que nunca estuvieron durante los primeros 5 años de funcionamiento del banco. Entonces eso es un tema que las autoridades tienen que ponerle atención. Ojalá la Superintendencia de Bancos cumpla con su trabajo y esté vigilante de cómo se administra el banco. Me preocupa mucho, por ejemplo, la rotación. El banco ha tenido 3 gerentes generales en los últimos 6, 7 meses. Entonces, obviamente, administrar una institución con esa rotación en la dirección es absolutamente una forma equivocada de hacerlo. Entonces, estos temas nos están preocupando. Queremos agradecer al señor Omar Serrano, ex miembro del directorio del BIES. Estaremos tomando contacto con usted también para seguir dialogando sobre la seguridad social, su visión y su seguimiento. Señor Serrano, muchas gracias por compartir sus criterios. Cómo no, muchas gracias a ustedes. Doctor Vivanco, a ver, planteado así, fíjese una cosa que, claro, dice, ya comienza a haber morosidad en la mayor inversión, que sería hipotecarios, y no sé si quirografarios también. Todavía no se puede tener todos esos datos, pero si los hipotecarios, y claro, ahí se viene a la memoria de algunos funcionarios y unos montos de créditos que pasan los $200,000 con ingresos que quizá ahora se pueden pagar, pero si son, pongámosle el caso de la señora presidenta de la Asamblea Nacional, ahora que ella gana, qué sé yo, $7,000 mensuales, podrá pagar la cuota que le han asignado, pero si deja de ganar los 7,000, ¿cómo le calificaron el crédito si tenía una especie de contrato a tiempo fijo, no? Reflexionemos sobre eso. En términos generales, Francisco, una seguridad social aquí o en cualquier parte del mundo se mueve sobre una base que se llama trabajo. La cantidad de trabajo que un país, tanto el sector privado y sector público, genera para su gente joven, para su gente de mediana edad, incluso para los adultos, es, yo diría, la gran creadora de riqueza y la gran generadora de instituciones financieras en un país.
el Seguro Social y el BIES es la institución de largo más grande financieramente del Ecuador. Tiene 5 veces el patrimonio de todo el resto de la banca privada. Cuando allí usted rompe la estructura del pago, me refiero, reduce empleo. Claro. Hay que mirar el ejemplo, Francisco, que acaba de ocurrir en Zamora, cuando un chico de 24 o 25 años de alto rendimiento académico, graduado en la Universidad de Boulder, Colorado, después de 1 año y medio de estar aquí en el Ecuador, no consigue un trabajo. Eso muestra, yo diría, contradice, Joaquín, incluso las estadísticas que estamos mirando, que no se trata de un 4.77 ni 5% el desempleo. No. El desempleo es muchísimo más alto, ¿no? Entonces, en la medida en que usted mina el trabajo en el Ecuador, no solamente la presidenta del Congreso se va a quedar sin trabajo, sino muchísimos más ya están sin trabajo. Pero ya están comprometidos recursos de todos. Exacto, porque la usted Seguridad Social debe tener también un cliente alguien que estudie y diga, a él se le puede dar el crédito porque tiene trabajo fijo, por ejemplo. Francisco, porque la economía tiene que ser previsible. Claro. Las personas tenemos que caminar bajo un modelo, hacia un modelo, y ese modelo lo traza fundamentalmente el Estado. Y le dice al sector privado, usted puede crecer con las posibilidades, potencialidades y posibilidades que tiene el mundo. Eso pasa en Colombia, por ejemplo, para no ir tan lejos, y en Perú también. En el Ecuador no ha pasado así durante los últimos 9, 10 años. Allí la premisa ha sido diferente, ¿no? Ahora el Estado, muy rico, con muchos recursos, claro, con petróleo de $100, vamos a dar empleo a todos. Y eso fue una burbuja, eso fue un sueño que se ha ido lastimosamente haciendo una mala realidad, porque las cifras de los commodities en el mundo no los fija un gobierno, los fija el mundo entero. Entonces el precio del petróleo se ha desplomado, algo se está recuperando, pero esa no puede ser, ni ha sido la base del crecimiento y enriquecimiento de un pueblo. Sobre lo que usted dice, Francisco, sí están en buenas manos, digamos, hoy los créditos hipotecarios y quirografarios. No podemos ser exagerados en eso. Lo que hay es que nuevamente fortalecer el empleo en el Ecuador, para que las personas que están trabajando paguen en los 5, 10 o 20 o 30 años sus créditos. Eso es lo que el Estado debe fomentar con el sector privado y garantizar que eso vaya a ocurrir y que vengan nuevos empleados con la misma dinámica y posibilidad de obtener créditos para pagarlos a futuro. De eso se trata, eso hemos hecho nosotros. Seguramente todos hicimos la primera casa con crédito del Seguro Social. Y si usted se va 50 años atrás, Joaquín, conoce los temas de historia del Seguro Social, nos va a decir exactamente lo mismo. Y así debería ser en el futuro, si es que la institución recibe hoy un espaldarazo social. Ya los trabajadores están muy inquietos, los jubilados están preocupados, los empresarios desde las cámaras estamos muy preocupados de lo que vaya a ocurrir y creo que estamos a tiempo de dar ese giro a través, creo, Francisco, de una reforma, de una constituyente, de una nueva constituyente, de aquella que se decía que iba a durar 300 años, no va a durar 10 años, no puede durar 10 años. Y el propio gobierno ha dicho que no, que hay que hacerle muchas enmiendas, ¿no? Tanto que ya las ha hecho. Las ha hecho, ¿no? Enmiendas o como los quieras llamar. Exactamente. Ha reformado la Constitución. Y las leyes y otras normas. Entonces yo creo que es el momento de volver a poner la estructura técnica básica que esta institución debe tener. ¿Cuál es la columna vertebral de un seguro social? Son sus estudios actuariales. Aquellos que miran, y que no los ha mirado para nada este gobierno, las cifras actuales, las posibilidades futuras, las debilidades futuras, y sobre eso usted proyecta un seguro. Por ejemplo, hasta que se muera el último de los afiliados. Y que todos los que vivan tengan sus recursos guardados ahí, pues, ¿no? Para que sirva para la salud, para las pensiones. Este estudio actuarial, que lo tengo aquí, que hicieron para el seguro de desempleo, por ejemplo, fue realizado seguramente por buenos técnicos de la institución, pero con un mandato totalmente diferente al que uno hace cuando va a hacer un buen estudio actuarial. O sea, no es un estudio actuarial, sino una
un planteamiento desde la institución, tomando lo actuarial para plantear una respuesta al requerimiento. Francisco, usted no le dice al médico, vengo a que me dé esta receta. Claro. Y aquí está la receta. Claro. No, usted no dice eso. Usted dice, quiero que me revise cómo estoy, cómo está mi situación, mis signos vitales, y de acuerdo a eso, él hace un diagnóstico y le da una receta. Estos estudios actuariales internos resultan una cosa parecida a esa. Ya. Pedir una receta. Quiero hacer un seguro de desempleo. Dígame ¿Cómo de hago? ¿Dónde tomo para hacerlo? Claro. Pero que lo hacemos, lo Sí, hacemos. sí. Los estudios actuariales serios, independientes, internacionales, tienen otro matiz totalmente diferente. Y sobre esa base, sobre ese estudio, se establece lo que deberíamos hacer ahora, a mediano plazo y a largo plazo. Doctor Viteri, yo estaba recordando mientras le escuchaba al doctor Vivanco a gente como Gladys Palano o Mancero. el doctor Mancero, ¿no es cierto? Enrique Arosemena. Exacto, que eran los tres de esta comisión interventora, muy duramente criticada, quizá por su rigidez en lo técnico, por su visión de futuro, pero con un compromiso distinto, corriéndose riesgos incluso de que lo que les pasó, persecución judicial y todo eso, ¿no? Porque quisieron poner en orden. Y a muchos de los que han querido poner en orden la seguridad social, han habido poderes, lo que dirían en este gobierno, poderes fácticos que los han ido a golpear. Efectivamente. ¿Cómo enfrentamos entonces seriamente una nueva constituyente, como dice el doctor Vivanco? Yo estoy totalmente Sí. de acuerdo. Y yo considero que si siguen así, todos estos golpes duros a la seguridad social, creo que es fundamental que el pueblo reaccione y que también el gobierno actúe responsablemente, pensando justo en lo que ha sido el discurso político de las futuras generaciones. Porque mire, en este momento hay una crisis grave porque nosotros tenemos, aparte de lo que se está desfinanciando el sistema de seguridad social, tenemos una inseguridad jurídica que realmente a los que estamos metidos todos los días en las leyes, nos deja estupefactos. Nunca en la historia nacional ha ocurrido esto. Ahora, dice algo la Constitución, la ley dice lo contrario, y no pasa nada. Y es lo más grave, las resoluciones del Consejo Directivo violentan la ley, violentan la Constitución, de una manera que, yo diría, con mucha dureza, pero también con mucha, digamos, certeza de que si siguen así las cosas, el sistema de seguridad social va a agravarse de una manera tal que en pocos años tendremos problemas sumamente graves. Entonces, Pero si no ¿cómo es les frenamos entonces, doctor? la única salida, y estoy demandando total- la inconstitucionalidad, resolución por resolución, sabiendo que a la Corte, para que nos den la razón, necesitamos a alguien que nos la entregue, ¿no? Mire, demandamos ya la inconstitucionalidad de la ley para la justicia laboral. Vamos a demandar también esta ley en el momento que se ponga en vigencia. Pero no tenemos una Corte Constitucional independiente, una Corte Constitucional que diga, efectivamente, esto dice la Constitución, la ley tiene que concretarse y estar absolutamente acorde a lo que dice la Constitución. No tenemos esa Corte Constitucional, me da mucha pena decirlo, porque se están recibiendo resoluciones, sentencias de la Corte Constitucional, como bien lo decía mi compañero que está en este momento en el debate, dirigidas por lo que el gobierno resuelve. Entonces, no tenemos en este momento ninguna garantía. La única posibilidad cierta, democrática, sería la Asamblea Constituyente. Porque caso contrario, en la medida que va agravándose más con la resolución que justamente adoptó el Consejo Directivo, la 501, en la que se trasladan los fondos de pensiones a salud, se quebró el sistema de seguridad social. Y mucho más, con lo que decía el doctor Vivanco. La Junta Reguladora Financiera ordenó que el BIES invierta en el Estado, o sea, deuda del Estado, 870 millones para el 2016. Es decir, se había previsto 750 millones, pero se incrementó a 870 millones. Es decir, estamos frente a una situación en la que el sistema de seguridad social se ve seriamente amenazado. Entonces, no hay otra salida que pedir a este gobierno, como lo han dicho muchos políticos, yo no soy político, decirles, señores, por favor, convoquen a una Asamblea Nacional, para que democráticamente se cambie el rumbo que está llevando al país a una situación sumamente grave. Y yo quisiera que, doctor Vivanco, antes de iniciar,
el asambleísta Fausto Cayambe, a propósito de política, yo decía, qué pena que no hagan política. Y yo la verdad que, como sí he sido militante, siempre tiendo a pedir que la gente tiene que entrar en política, tiene que de alguna manera militar, porque son respuestas políticas. No son de otra cosa, aquí no hay sino eso, política laboral, política sindical, todo eso, ¿no es cierto? Hay varias formas de militar, pero el asambleísta Fausto Cayambe del gobierno nos dice lo siguiente sobre esto. Toda la plata que tiene el IES tiene que ir al BIES, porque necesitamos que genere rentabilidad, y así es el principio constitucional, donde se plantea que ahora los afiliados, los jubilados, tenemos un banco. Por eso yo quiero plantear, compañera presidenta de la comisión, de que se ajuste el texto del BIES para que toda la plata que ingresa al IES vaya al BIES y así tengamos mayor rentabilidad. Exa FM. Bueno, es un planteamiento muy general y muy inentendible. Eso es elemental. Los recursos del IES los administra el BIES. Eso lo sabemos todos. El problema no es ese. El problema es cuánto de esos recursos se va a los afiliados en préstamos hipotecarios, quirografarios, prendarios. ¿Y cuánto va en prestaciones? ¿Cuánto va en prestaciones? ¿Cuánto va al Estado? Hace un momento acabamos de escuchar una cifra, 47% hoy. Así es. Y estoy seguro que en los próximos meses esa cifra superará el 50%. Esa es una de las movidas del tema. Lo cual se vuelve peligroso, perdón la interrupción, de que más del 50% esté en una sola, lo que dirían los banqueros, en una sola canasta, ¿no? Claro, eso es gravísimo, Francisco, porque, bueno, y al mismo tiempo para ellos muy fácil, porque después del 50% pondrán una norma que diga hasta el 60 o el 60 o 75%. Allí no hay problema. Yo diría que lo que decía Joaquín hace un momento, ese es un problema terrible en el Ecuador de los últimos 9 años, donde las normas constitucionales, las normas legales solamente son un referente. Sirven para el discurso. Sirven para decir que por ahí puede ser. Pero el momento en que necesitan hacer otras cosas se lo hace. Y últimamente se ha hecho 2, ¿no? Por ejemplo, la 501, cuando se pasa de un seguro a otro, eso es inconstitucional, no hay cómo. En la Constitución de 1998 justamente se puso esto. Queda claro la división de cada uno de los seguros, ¿no? 20.6% tanto va para pensiones. ¿Por qué? Porque esa era la cifra que señalaban los estudios actuariales. Tanto va para salud, otro para riesgos de trabajo, otro porcentaje para seguro social campesino. Y estos no eran, ni son, ni deben ser vasos comunicantes. No se puede usted cambiar del uno al otro. Eso es inconstitucional, ilegal y antitécnico. Luego, hace pocos días, se pasa el porcentaje también de cesantía a un seguro nuevo de prestaciones. Eso no hay cómo hacer. ¿Por qué? Porque la cesantía en sí es un seguro y el desempleo es otro. Si querían crear un seguro de desempleo, hay que ahorrar para ese seguro de desempleo. Claro, y el Estado, un fondo, y el Estado, Francisco, que es el corresponsable, o yo diría el responsable principal de que una persona no tenga empleo. Porque el que genera las circunstancias socioeconómicas viables para que la gente tenga un trabajo. Es el que está administrando el Estado, porque supuesto. A veces el Estado nos resulta una entelequia ahí, ¿y qué será el Estado? Y más, Francisco, y mucho más, cuando este Estado dice, yo les resuelvo todo, no se preocupen, aquí hay dinero, lo que quiera. Hacemos lo que sea. No les garantizo el 40%, sino el 100%. El 100%. Pero en el discurso. Claro, y al mismo tiempo se produce una presión en la reducción de la participación del sector privado. Entonces, un poco diciendo, el que crea trabajo, el que crea dinamismo, el que crea desarrollo es el Estado y las circunstancias del sector privado empiezan a reducirse fruto de esta política errada que es la que seguramente va a cambiar en los próximos años. Yo decía, tal vez solo 3 o 4 puntos de fondo, Francisco. Por ejemplo, de estos 8 que ustedes han discutido y han conversado. Y antes de eso, Francisco, el gobierno, por ejemplo, ya sabemos, ha tomado más del 47% y llegará a más del 50% de los fondos. Eso va a ocurrir en este tiempo último, ¿no? Luego dejó sin validez una deuda. Lo que pasa es que hay tanta cosa que nos olvidamos, cosas enormes.
dejó sin efecto, la declaró de ilegítima, una deuda de 1.875 millones, que era la deuda de salud. Y reconocidos por los propios funcionarios de este gobierno. Por 4 ministros de finanzas de este gobierno y 4 presidentes del Consejo Directivo. Pero de pronto dijo, esa deuda no me gusta, ¿no? No me hace bien a las cifras, por lo tanto no la vamos a pagar. El próximo gobierno tendrá que reconocerla, obviamente, ¿no? Y luego usted tiene yo diría, desconocimiento a lo que es los gobiernos tripartitos y paritarios. Yo creo que allí está también, es parte de la enfermedad que se genera fruto de este poder absoluto, ¿no? Donde usted ya, las instituciones tripartitas ya no son tripartitas, sino son uno solo, ¿no? Claro. Y lo mismo este sistema de cooptación que se ha llegado en todo lado, lo que tiene es ya una sola voz, y por lo tanto las voces de los trabajadores, de los empresarios, de los jubilados, de los desempleados, resultan voces pequeñas, pobres, que con el paso del tiempo y en la medida que se acerque el 2017 se van fortaleciendo. Doctor Viteri, una cosa que no hemos entendido bien, y digo así en general a la ciudadanía, es cómo en esta ley última que acaba de aprobar y que probablemente el presidente pondrá el ejecute sin vetar absolutamente nada, lo del fondo de cesantía. Uno dice, de esos 3 puntos que se ahorraba para el fondo de cesantía, lo que le están diciendo es, ese uno, usted que tiene trabajo y que está ahorrando, le vamos a quitar. O sea, el 33.33%. Pero que hemos de entender que lo que ha llegado hasta aquí al fondo de cesantía hay un corte a este mes, y desde ahora en adelante ese 1% de los 3 va a ir al fondo, o podría, a este fondo solidario, entre comillas, o podría decirnos todo se constituye en el fondo. ¿Hemos de entender así o estamos entendiendo mal? Mire, es una situación grave, usted lo ha dicho lo correcto. Usted tiene un patrimonio de toda su vida laboral, de su vida activa, el 3%, que viene acumulándose en el fondo de cesantía, que tiene que rentabilizarse, ahí es donde interviene el BIES, y que prácticamente usted en el momento en que se desemplea, que pierde el cargo, pierde el empleo, tiene derecho a que le den ese fondo de cesantía acumulado y con el interés y la rentabilidad que corresponde. Esa era cuenta individual. Así es. Mire, en el momento en que le quitan el 1%, permítame decirlo, si hubiera una fiscalía aquí, general del Estado, que intervenga, hubiera dicho, señores, eso es inconstitucional, es ilegal, le están quitando, le están hurtando, permítame la dureza, el 1%, ese es un patrimonio, es lo que usted tiene para resolver en un momento determinado cuando usted pierde el empleo. ¿Y qué está haciendo este gobierno? Le quita el 1% y dice eso se va a un fondo solidario. Y lo más grave, el 2% va a ser de aquí en adelante lo que le corresponde de cesantía y eso va a pasar al seguro de desempleo y cuando ya usted se jubile, ahí se le dará una liquidación del 2%, ya no del 3%. Entonces, es realmente una situación sumamente delicada. Yo ya le digo, si algún ciudadano se le ocurre presentar una denuncia a una fiscalía, puede iniciarse un proceso penal por esta ley, porque le están quitando a la persona afiliada. ¿Los directivos del Seguro Social de esto estarán conscientes? Mire, ¿O se sienten respaldados por el poder total? Yo creo que hemos llegado, por eso decía, a unas situaciones muy extremas. Ya no hay, vuelvo a insistir, seguridad jurídica. Una cosa dice la Constitución y ellos hacen lo que se les viene en gana. Le quitan el 1%, le dejan solamente el 2% y llegan inclusive, verá, este fondo de cesantía. Y después le planifican además cómo le entregan. Así es, cómo le van a entregar las pensiones, ya no calculándole en el monto real que usted ha aportado, sino no, solamente el 2%, el 1% le quitamos a usted. Y viene un tema también que es grave. El fondo de cesantía va a ser utilizado para cuando la persona que solicita una licencia sin sueldo pida y le den el fondo de cesantía para subsistir. Señor, yo como persona que también sufre en un momento determinado limitaciones económicas, sé que se necesita para el momento de la licencia sin sueldo un ingreso, pero no puede desnaturalizarse una prestación de cesantía para decirle, verá,
No está usted desempleado, usted está empleado, está con licencia sin sueldo. Sin embargo, usted necesita plata, tome su fondo de cesantía. Señor periodista, créame que estamos viviendo una inseguridad jurídica y una situación que galopantemente va a llevar a la seguridad social a una situación en la que en próximos 5 o 10 años ya no tendremos recursos para pensiones. Doctor Viteri, si alguien pide ahora, se me ocurre, el retiro de la cesantía y la ley entra en vigencia este viernes, como parece ser, ya no le van a entregar la cesantía. El fondo de cesantía, si es que la persona está desempleada, tienen que entregarlo. Ya. Hay que ser muy claros. Si usted está desempleado, inmediatamente tiene derecho a pedir su fondo de cesantía acumulado. Ahora, entra en vigencia esta ley, muy bien, señor, el seguro de desempleo, que quiero decirle con mucha entereza, es un seguro importante, necesario, pero no como se lo han hecho de esta manera fraudulenta, porque no puedo decirlo de otra manera. El momento que le quitan el 1%, le ponen el 2% y crean un seguro de desempleo y eliminan cesantía. Dicen, no se ha eliminado cesantía, señor. Cesantía ya no existe en el momento que hay un seguro de desempleo, pese a que la Constitución dice que el asegurado tiene derecho a prestaciones de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez, muerte, cesantía y desempleo, 2 prestaciones. Sin embargo, aquí dice, se crea la de desempleo, sigue vigente la de cesantía, según le oía a algunos legisladores y lo dijeron en los medios de comunicación. Señor, no, el fondo de cesantía queda acumulado. Y hay que estar muy claros. Ese fondo de cesantía, hasta cuando se expida la ley, no puede tocarse, por si acaso. No puede tocarse. En el momento que entre en vigencia esta ley, tendrá que ya funcionar el seguro de desempleo con los recursos restados del derecho, del patrimonio que le corresponde a un afiliado. Esto es, le quitan el 1%, con el 2% van a financiar el seguro de desempleo. Pero hasta cuando se expida la ley, este fondo de cesantía le pertenece a la persona afiliada y tendrá que, en el momento de liquidarse, no como dice esta ley, darse el 2% del valor que está acumulado, sino el 3% hasta marzo del 2016 y de ahí en adelante, sí, inconstitucional e ilegalmente, hasta cuando volvamos a un régimen de seguridad jurídica, tendrá que entregarse la liquidación que le corresponde. Los que, por ejemplo, cesen este mes y ya no pueden retirar el fondo porque entrando la ley en vigencia, cesan a finales de mes y entonces ya no cumplen los requisitos de la cesación para poder retirar. Jurídicamente sí tienen derecho. ¿Sí? Jurídicamente tienen derecho, porque el fondo de cesantía, por eso reitero, aunque dicen de una manera muy errada de que el fondo de cesantía se sigue manteniendo, no. No hay. Cesantía ya no hay, va a haber en vez de cesantía, desempleo. Hubo, yo diría, hasta más transparencia cuando hubo el proyecto. En el proyecto sí decían ellos en la exposición general primera, recordará usted, sustitución de la cesantía por el desempleo. Eso era lo correcto. Esa era la intención. Luego lo disfrazaron con otro título, también. Pero realmente el afiliado tiene que estar consciente que la cesantía se queda hasta aquí y el momento que un trabajador en el mes de marzo o abril pierde el empleo, tiene derecho a pedir el seguro de cesantía acumulado y, de ser necesario, lo poco que le queda para el seguro de desempleo. Doctor Vivanco, entonces, ¿cómo enfrentamos? Ustedes han dado un paso como cámaras y han reunido a trabajadores, a empleadores, no sé si alguien del sector público también fue, pero varios actores de la vida nacional. 8 puntos que ustedes visualizan debería enfrentar la seguridad social en medio de esta crisis que está viviendo. Llegó el momento, Francisco, donde hay que poner las cuentas en orden y las situaciones en orden y las ideas para hacer a partir del próximo año claras. Y los trabajadores se han dado cuenta de eso, un poco tarde todos, hay que hacer el mea culpa de lado y lado. Del lado de los trabajadores, del lado de los empresarios también. Y por supuesto el gobierno ha hecho caso omiso de la problemática porque ellos estaban en la bonanza, del petróleo. Los acuerdos muy frontales, muy claros, no, allí no se trata de que nadie supedita el uno al otro sector, ni que el uno dirige un sector. No. Aquí se trata de una coalición. No, un acuerdo nacional. Un acuerdo nacional, donde los trabajadores lo que tienen que tener primero es trabajo y proteger ese trabajo.
y sus recursos protegerlos y dejarlos a buen recaudo con una institución con seguridad jurídica y con normas para que vivan en el futuro. Para que los estudios actuariales y las normas financieras sean el patrón de una institución de muy, muy largo plazo. Lo primero que pedirían ustedes es un estudio actuarial en serio y que plantee... Nosotros tenemos algunas ideas que van desde la básica. Un estudio actuarial independiente, con participación de organismos, de instituciones internacionales, no locales ni institucionales ya determinadas, sino a nivel como se hacía antes. Que tengan libertad de decir lo que cuando en el tiempo que yo estuve se hizo 2 estudios actuariales con la participación, en el caso de una de ellas, de Actuaria y Mercer, una internacional de Brasil que estudió el caso de más de 14 países. Entonces estas cifras no son esotéricas, ni oscuras, ni mágicas, son absolutamente reales, ¿no? Y son mucho menos complejas de lo que todo el mundo se imagina. Porque son están saldos ahí. Y proyecciones. Son saltos, proyecciones y posibilidades. Claro, exacto. Entonces, eso es lo que hay que tener. Ahora, por ejemplo, hay un estudio actuarial que lo ha enviado, lo ha pedido que se haga el Seguro Social, pero es secreto. Ni siquiera el representante del Consejo Directivo del lado de los empleadores y tampoco de los trabajadores tiene acceso, porque es secreto. Entonces estamos acostumbrados a este tipo de cosas, las estadísticas nos salen, la información de la página web, estos datos que nosotros, los que estamos en estos estudios, tenemos que buscar, hay que buscarlos porque no están todos en la página web, digamos, ¿no? Yo diría que ese es un primer paso. Un segundo paso es hacer conciencia nacional entre trabajadores, organizaciones y entre grupos empresariales, cámaras, pequeñas cámaras, asociaciones de la producción, de que este es el problema, porque siempre hay una negación al gran problema. Siempre hemos estado acostumbrados en los últimos años, sobre todo. ¿Cómo está funcionando más o menos bien? Funciona bien, ya de aparecer un crédito chino, ya de venir alguien más, incluso al final. Pueden ir, como dice el acervo, nos pueden ir haciendo los chinos. Claro, o si no, siempre hay este asunto mágico que es parte del realismo mágico latinoamericano, que nos dejó García Márquez, ¿no? Que nos dice, ya llegará el momento en que si los chinos no nos quieren prestar, pues otra vez nos hacemos amigos del Fondo Monetario Internacional, ellos son buena gente, tienen los recursos, no nos han dado en los últimos años y puede aparecer. Yo diría, esto ha sido gravísimo para el país, porque nos ha sumido en una posición de expectativa, de espera, pero al mismo tiempo de pasividad. Y estamos esperando que venga un salvador a que nos resuelva los problemas. Me parece que este acuerdo, que fue muy importante con todos los directivos de Seols, Food y otras organizaciones, fue en el marco del teatro de la UNP, todo transparente y todo claro, es con el objeto justamente de iniciar este proceso de estudios, de socialización de los proyectos, de presentación de lo que debería hacerse en el año 2017 para cualquier candidato. Si es que es de un lado, de otro lado, de un color, de otro color, no importa, todos deberían tener un objetivo nacional. Es un gran objetivo nacional. Ya ha mencionado 2, 3 veces, Joaquín, el riesgo que tenemos con esto en 5, 6 o 10 años, cuando es optimista, ¿no? 10 años es realmente muy optimista. Sí. La seguridad social no puede ser un proyecto de 4, 6 o 10 años. Es un proyecto de 40, 50 más años. ¿Por qué? Porque los jóvenes que recién están aportando, ellos se van a jubilar después de 30 años. Por lo tanto, esos recursos pertenecen también a ellos, ¿no? Y hay que cuidar los recursos de ellos. Entonces, mirar un horizonte de tan corto tiempo realmente es terrible. Y eso es lo que tiene que ser enmendado a través de esta fórmula, y que yo estoy seguro que inclusive un candidato de Alianza País, tendrá que repensar totalmente la fórmula que ha venido ocurriendo, el mal manejo que ha venido ocurriendo para llegar hacia un programa de sustentable. Cartera propia, ¿no? Exactamente. Doctor Viteri, entonces este planteamiento que se ve que ya va llegando a un acuerdo nacional, ¿podría dar resultados? ¿Qué es lo inmediato que hay que hacer en este momento? ¿Considera que el gobierno podría, usted que trabaja con los trabajadores, ¿usted cree que los trabajadores pueden hacer, además de ya sus marchas y eso, algo adicional para frenar esto y encaminar, como dice el doctor Vivanco, hagamos un acuerdo nacional en donde incluso el actual gobierno puede estar? Yo estoy absolutamente coincidente con el doctor Vivanco.
y participamos los dos, yo en calidad de asesor y el de vicepresidente de la Cámara, en esta, yo diría, reunión histórica, porque es una reunión histórica. Yo felicito la iniciativa de las personas que representan a las cámaras y a los que representan a las confederaciones de trabajadores, porque históricamente no se ha producido como ahora, se lo ha hecho de una manera sumamente oportuna, porque si usted revisa lo que podríamos considerar son los acuerdos, es en lo que hemos debatido en el día de hoy. Restituir el 40% de la contribución obligatoria del Estado al sistema de seguridad social. Pago inmediato la deuda del Estado al IES. Respeto al fondo de cesantía. Restitución del porcentaje que se ha disminuido al fondo de pensiones para destinar al fondo de salud. Respeto al carácter tripartito del Consejo Directivo del IES con representación de trabajadores, empresarios, gobierno. Exigir a las autoridades del IES la presentación inmediata a los estados financieros de los fondos del Seguro Social y del BIES. Promover la realización de una auditoría independiente para determinar la situación real de la institución y las responsabilidades correspondientes. Adoptar medidas encaminadas a superar la caótica gestión administrativa del IES y del BIES. Esto, por eso le decía, señor periodista, es algo histórico. Primera vez, o a lo mejor hubo alguna otra oportunidad en que se unieron los trabajadores y los empresarios y los que están en la relación laboral como empleadores para dar una decisión histórica que va a permitir salvar al IES. Por eso que podríamos decir, la modalidad, el fundamento, la motivación que tiene esta resolución de unanimidad por empleadores y trabajadores se le llama Defendamos al IES, porque efectivamente la seguridad social es el patrimonio más importante de las actuales generaciones. ¿No lograron de las futuras juntarles a los generaciones? representantes de los trabajadores y de los empleadores que están ya en el IES y en el BIES? ¿No asistieron a la reunión? No asistieron porque esto... Pero son los representantes. Esto fue necesariamente, podríamos decir, primero una autoconvocatoria de empleadores y trabajadores para un ir, encuentro, digamos, exacto, para ver, ¿ya? Por eso le digo, es una decisión histórica, ya, en donde realmente todos se despojaron de de cualquier tipo de prejuicio o algo que podría a lo mejor alejarlos. Una divergencia ideológica exacto, siempre hay, pero hay un objetivo más grande. Aquí hubo un objetivo fundamental que es salvar la seguridad social. Entonces, mire, yo creo y sinceramente me siento muy feliz de haber participado en esa unidad de trabajadores y empleadores para buscar la manera de salvar el sistema más importante en el sentido social y humano, que es la seguridad social. Porque de ello depende mucho, y este va a ser un buen ejemplo para el país. Porque en el momento en que los empleadores y trabajadores se han convocado para la unidad y para salvar al IES, también el país y todos los sectores sociales van a ir organizándose para definitivamente el pueblo en un momento histórico también lograr que se establezca un cambio radical, ya sea a través de la Asamblea Constituyente, todo democrático, para que podamos salvar al país. Doctor Vivanco, no sé si, claro, con este planteamiento y para ir concluyendo un último mensaje, usted nos decía que sí hubo uno de los representantes en esta asamblea. En realidad estuve presente como oyente, el representante de los empleadores allí. Pero mire, tal vez, Francisco, es importantísimo recoger un dato histórico. Uh-huh. La seguridad social se crea en 1883, en Alemania. Allí se crea el concepto de seguridad social. Y la diseña, y la promulga, y la promueve, y la opera un ex canciller, un famoso ex canciller alemán, Otto von Bismarck. Uh-huh. Él era un conservador de las líneas conservadoras alemanas. Y él traza este diseño, que luego lo siguió Estados Unidos y varios países y el Ecuador 45 años después. Pero tan pronto lo aprobó, lo tacharon de socialista. Yo diría, cuando se estaba haciendo este acuerdo, firmando este acuerdo entre trabajadores y empleadores, yo decía, ese es el asunto. Esto no es un tema de ser conservador, ni de ser de derecha, ni de izquierda, ni de... Es un asunto de país. Cuando es predecivo,
Hay para que crear el país trabajo, funcione, claro. hay que crear trabajo, hay que impulsar. ¿Por dónde? El Estado que haga lo que puede. Pero después de la Segunda Guerra Mundial también es nada Exacto. menos que otro canciller como Konrad Adenauer que plantea, y claro, y resulta que una seguridad social sostenida como casi en época de guerra sí es sostenible. Exactamente. Pero acá, Francisco, yo diría lo importante es crear la masa crítica, que se llama. La masa crítica básica es el trabajo, es la producción de plazas de empleo. Hoy estamos en el Ecuador, cada día las empresas venden menos, cada día producen menos. El desempleo, usted pregunte a cualquier empresa, este año dice vendí 25% menos, 30% menos. Este mes hemos visto en Telefónica salir a un montón ¿Cuánto? de gente. Esa es la historia jóvenes, diaria de las empresas y de las compañías en el Ecuador. En el Estado pasa lo mismo. El Estado nuevamente, perdón, repito aquí, no le pudo dar el empleo a un ex becario del Estado con alto rendimiento académico y gastándose no sé cuántos miles en Colorado. Y que tiene deuda en el Instituto de Becas, ¿no? Claro, en el IESE, ¿no? Entonces, yo diría, el acuerdo es ese. Es como, en definitiva, llegar a una programación de desarrollo económico que permita. La pregunta es, ¿por qué los vecinos pueden y nosotros no? ¿No es cierto? ¿Por qué los países con petróleo les ha ido mal? ¿Cómo usted pudo pensar hace años que a Venezuela le puede haber ido mal, que no tiene, a tal punto que no tienen que comer, ¿no? Con ese petróleo y esos precios. Cuando hasta los 90 habían ecuatorianos que iban como a los Estados Unidos a Venezuela, ¿no? Y nosotros hace pocos años, cuando firmábamos la paz con el Perú, veíamos la situación crítica de Perú. Estaba saliendo, pero las situaciones. Hoy Perú se nos ha convertido en un ejemplo. Cómo hay que desarrollar empresas, qué es lo que están haciendo los empresarios. Hoy hay giras de empresarios yendo a Perú con el objeto de mirar qué es lo que está ocurriendo allá. Entonces me parece que desde el punto de vista privado es necesario impulsar una nueva dinámica, un nuevo pensamiento, y los trabajadores saben perfectamente que esa es la fórmula hacia una paz laboral y de seguridad social sostenible en el tiempo. Concluyamos con usted, doctor Viteri, entonces diciendo una cosa. Se abren las puertas para este nuevo encuentro entre trabajadores y empleadores, sin renunciamiento ninguno, Por supuesto. pero sí con la necesidad de un acuerdo superior que es el país, ¿no? ¿Será hora de reinventarnos de estas relaciones izquierda-derecha, de replantearnos esta visión de avanzar o quedarnos o peor retroceder? Yo creo que es un momento histórico para el país. Los empleadores y los trabajadores han dado un ejemplo de lo que constituye esta unidad y una férrea decisión de salvar a una institución, la más importante del país, en materia de protección. Y si hay este ejemplo, en la medida que haya una unidad nacional, podrá exigirse al gobierno, a las instituciones del Estado, el respeto a los derechos ciudadanos, porque eso es lo que nosotros estamos exigiendo, el derecho al respeto de los ciudadanos, que en este momento se ve gravemente afectado por estas leyes que prácticamente no respetan la Constitución y están dando una inseguridad jurídica, reitero siempre, para crear un caos en el país, porque en este momento la gente tiene un mal ejemplo. Si el propio gobierno no respeta la Constitución, ¿por qué voy a hacerlo yo? Entonces es necesario que haya esa unidad nacional. Me pareció una idea muy importante y creo que lo que ha dicho mi compañero en este debate, que realmente coincido y el país debe meditarlo, es de que la Asamblea Constituyente sea una medida en la que retornemos nuevamente a la Constitución y a la paz social. En este momento vivimos un caos y creo que es necesario que haya una reflexión profunda en el país, yo diría también en el gobierno, para que haya realmente una recuperación de un régimen de derecho y de un respeto a la Constitución de la República y fundamentalmente el respeto a los derechos humanos. Yo quiero agradecer al doctor Joaquín Viteri, al doctor Manuel Vivanco y en Guayaquil al señor Omar Serrano, con quienes hemos dialogado sobre esta situación de la seguridad social. Está ya en nuestros estudios el ex vicecanciller Marcelo Fernández de Córdoba, con quien trataremos en cambio ya, y Jorge Ortiz se nos sumará el tema de la seguridad internacional. Nuevamente a ustedes muchas gracias y enseguida volvemos.